La Orden de Ayala presenta su 11º grado en disciplinas esotéricas. Las runas, herramientas del destino, con María del Carmen Durán. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es María del Carmen y bueno, simplemente deciros que me llevo dedicando toda mi vida a esto. Empecé, bueno, pues siendo muy pequeña, sintiendo la magia de las energías de nuestro alrededor o viendo seres que generalmente no solemos ver. Estoy licenciada en medicina china, también aparte, pues bueno, digamos que soy maestra de Reiki, registros arcásicos y profesora de otros métodos. Hoy vamos a dar las runas como herramienta del destino. Realmente las runas son una herramienta total del destino. Han estado con nosotros durante toda la existencia del hombre. En primer lugar, me gustaría que diferenciáramos qué son realmente las runas, porque una cosa son las runas, ¿vale?, que nosotros conocemos hoy en día, son unas... ¿por qué se llaman runas? Nosotros llamamos runas a cualquier, digamos, piedrecita o madera que veamos, digamos, con un símbolo. Y realmente las runas es el símbolo, es el lenguaje que tienen. Esto es realmente las runas. Es decir, si nosotros cogiéramos, si no, estas son las runas que realmente llegan a nosotros a través de los germanos, vikingos y bueno, mucho antes también, pero con esta serie de escritura, digamos, con estos símbolos tan ancestrales y además que no solamente son mágicos, sino son sagrados, ¿vale? Yo os voy a ir explicando un poco el porqué. Sí que me gustaría que si queríais podéis hacer las preguntas un poco sobre la marcha, ¿vale? Bueno, pues como queráis, si queréis os abrimos el audio y lo podéis decir o simplemente a través del chat. Digamos que realmente vamos a empezar por diferenciar runas. Runas por entendernos, ¿no? El hombre, desde la prehistoria, digamos que el hombre siempre ha sido muy curioso. Y lo más importante, en la prehistoria tenía muchas cosas que hoy en día nosotros no tenemos, como es esa confianza plena en sí mismo. Ellos iban descubriendo un poco las cosas por sí mismos. Ya utilizaban piedras, ¿vale? Piedrecitas, y curiosamente, pues al igual que empezaron las runas, se han encontrado en tumbas religiosas, algunas veces apiladas. Se consultaban también, pues igual que han hecho los chamanes toda la vida, han tirado piedras diferentes, huesos, palos de diferentes formas, para adivinar de alguna forma el futuro, vamos a decirlo así. Pero esto es mucho más que todo esto. Esto es una herramienta que nos va a servir pues mucho más para decir qué nos va a suceder, qué nos va a pasar, ¿no? Sino cómo podemos utilizarlas en nuestro día a día, qué podemos hacer, ¿no? Cómo podemos salir de una situación, cómo podemos tomar esa decisión tan importante. Y bueno, y son realmente tan sabias que a veces sus respuestas incluso nos pueden sorprender. ¿Por qué? Porque bueno, son un poco metafóricas, ¿no?, cuando hablan. Y a veces nos hablan, hay varias personas delante, pero solamente entiende el mensaje aquel que va dirigido. Eso es muy importante y eso dice mucho ya de ellas. Bueno, pues como os estaba diciendo, los prehistóricos pues realmente las utilizaban para bastantes cosas. Ellos las utilizaban también como algo protector. Ellos las escogían que tuvieran, en este caso no había escritura, por supuesto, ellos las escogían simplemente que tuvieran una forma más o menos adecuada y sabían diferenciar cuál era para cada cosa y de qué forma les daba una respuesta. Lo más importante, como se suele decir, ¿no?, el maestro al final lo más importante es la experiencia. Y ellos pues al final no tenían más remedio que tener paciencia y la experiencia era lo que les iba indicando cómo hacer cada momento, ¿no? Llegaron incluso
a poder hacer las pinturas rupestres pensando en que si dibujaban que cazaban, la caza era más fácil. ¿Pero por qué? ¿No? Pues es una pregunta, me imagino que todos, ¿no?, nos hemos preguntado el por qué. Pues es algo que hoy en día está muy de moda, la ley de la atracción. Fijaros, ellos ya la utilizaban instintivamente y es algo que después de tantos años estamos volviendo a meter en nuestra vida. Digamos que hay 3 cosas muy importantes en el mundo espiritual, en el mundo de la sanación, en el mundo energético. Una cosa es el amor, porque al final es la fuerza más poderosa que existe, ¿no? Junto con la paciencia, que es la que nunca tenemos, que la paciencia yo creo que todo el mundo no la tenemos que trabajar muchísimo y aún así, pues bueno, somos pacientes en ciertas situaciones, entre comillas. Y por supuesto, la experiencia. La experiencia es la que nos va diciendo, por ejemplo, como ellos les dicen, bueno, pues yo creo que si hago esto así, me sale así. ¿Por qué sabían eso? Porque les había ido pasando. Estaban cogiendo simplemente experiencia. Entonces, cuando empezamos con las runas, es muy importante tener todo en cuenta. Saber que, bueno, que muy probablemente antes del prehistórico que conocemos nosotros, pues se sabe que ya hay mitos, ¿no?, en la mitología y leyendas de que las runas la han utilizado verdaderos sabios, incluso los atlantes. Me imagino que habréis oído hablar de ellos seguramente, casi todos. Bueno, y sabréis muchas cosas, a lo mejor sabréis más cosas que yo. Bueno, entonces, bueno, de ahí hasta nuestros días han ido evolucionando de diversas formas y se han ido utilizando siempre. Y curiosamente, los griegos, los egipcios, los usaban, ¿vale?, en los templos, pues para cuando ellos realmente hacían canalizaciones, se retiraban al templo y allí, bueno, pues ellos se comunicaban con sus guías y un poco pues decían el destino que iban a tener sus faraones, sus reyes, un poco era lo que más se solicitaba, ¿no? Entonces ellos, se sabe que ellos abrían los registros, eran, digamos, tenían esa cualidad, abrían el registro y lo combinaban con runas. O sea, siempre al final de abrir un registro, en el registro, por supuesto, ven lo que iba a suceder e incluso el por qué sucedía, o si era una pregunta, si se podía o no se podía hacer, pero al final siempre cogían un puñadito de piedras o simplemente huesos y la dejaban caer. Y ahí, según cómo cayera, tenían la respuesta. Pues ahí ya se estaban utilizando, digamos, las primeras runas que tenemos conocimiento, ¿vale?, de ellas. Después, pues bueno, los germanos, todos estos pueblos, las utilizaban, pero no como nosotros las estamos utilizando, ni mucho menos. Ellos en principio solamente las utilizaban los pueblos nórdicos, ¿vale? También empezaban a utilizarlas solamente para cosas religiosas. Ritos religiosos, ceremonias importantes, de alguna forma era como que los tenían un poco ahí para casos muy especiales, porque para ellos era algo realmente que venía de un dios, por decirlo así, y entonces lo tenían, pues bueno, era tan sagrado que en principio solamente la utilizaban para cosas muy urgentes y muy especiales. Dicen que se hicieron las runas antes que el idioma, aunque realmente sí que es cierto que aparece la escritura rúnica en muchas piedras, ¿no? Bueno, pues en los países nórdicos, y es muy curioso, porque cuando vemos estas enormes piedras que van, bueno, pues todas grabadas con runas, hay ciertas runas de estas 22 runas que conocemos que aparecen y hay otras que por supuesto no aparecen. ¿Por qué? Si eran del mismo idioma, ¿no? Pues podemos preguntar, ¿por qué no aparecen todas? Bueno, pues por la simple razón de que
esto no es simplemente lo que vemos, sino esto lleva ya como si dijéramos, no es una palabra, es como una frase concreta. Entonces ahí está la diferencia. Yo cuando empecé a estudiar un poco la historia sobre las runas, los mitos, que la verdad no hay historia sin mitología, todo tiene ahí su parte histórica y su parte mitológica. Y a mí me parecía muy curioso, ¿no? Me pareció muy curioso una de las piedras, a ver si la próxima jornada, ¿no? La próxima semana, os puedo dar unas láminas para que lo veáis, porque es bastante interesante. Es como una piedra donde vienen grabadas bastantes runas, ¿no? Vienen grabadas bastantes runas, pero no me llamó eso la atención. Lo que me llamó la atención es que estaban todas dentro de una serpiente, es decir, se dibujan las runas y se dibuja una serpiente y las runas quedan dentro de la serpiente. Eso, pues bueno, me pareció curioso, ¿no? Verlo así, pero tiene, por supuesto, su lógica. Y bueno, sí que me gustaría que el curso fuese presencial y preguntaros qué creéis realmente, pero lo puedo preguntar, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Por qué va a tener su lógica? ¿O qué pensáis vosotros realmente? ¿Que por qué se utilizaba eso? ¿Por qué estaba escrito eso así? ¿Qué pintaba ahí la serpiente, no? El por qué. ¿No? Bueno, pues es algo sencillo. La serpiente siempre está relacionada con la sanación, ¿vale? Con bastantes cosas. Pero una de las cosas es la sanación. Por eso ya vemos, por ejemplo, en las farmacias se veía siempre la serpiente, ¿no? También se relaciona con la protección, porque según, por ejemplo, en Oriente, los dragones, las serpientes, protegen la vida eterna por su largura, sus dimensiones, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, una persona sueña con una serpiente grande, hay dos opciones. Si la serpiente simplemente es grande y ella la ve grande y larga y no siente miedo ni temor, ahí está hablando de que tiene una larga vida. Si la ataca, pues son traiciones, lógicamente. Pero bueno, ellos la utilizaban, esa piedra, las ponían en las entradas de las aldeas, en las entradas de los cementerios, muy curioso, y estaba allí pues como protección al pueblo. Ellos con esto se protegían. Sí que es cierto que ahí estaban prácticamente todas las runas puestas. También en la mitología hay muchos mitos, ¿vale? Es como todo. Hay muchas partes de la mitología y hay muchas cosas que puedes contar. Realmente, a mí, uno de los mitos que más me gustan, porque bueno, esto es muy particular, lógicamente, pues a mí me gusta más el mito del dios Odín, bueno, porque el dios Odín era un dios muy sabio, era el dios que era el más sabio en aquel entonces, y entonces él, digamos, que viajó a la Tierra. Y en uno de sus viajes, él descubre las runas. Claro, no las podía tocar. Él descubre las runas y se queda impresionado de la sabiduría que tienen. Es como que se queda tan impresionado que él lo único que pensaba realmente era: quiero tener las runas y quiero llevárselas al ser humano para que aprenda, para que despierte, porque realmente el ser humano siempre hemos estado un poco como dormidos y seguimos estando mucho, mucho. Entonces, realmente, pues bueno, para poder coger las runas hay otros guardianes, hay otros dioses, hay otros que custodian las runas. Entonces le dicen, bueno, vale, tú quieres las runas. Él era además, pues bueno, un dios no como Zeus, ¿no? Pero bueno, más o menos. Entonces le dicen, vale, que tienes que dar las runas, pero tienes que darnos algo a cambio. Y él dio su ojo a cambio. De ahí luego pues dicen que siempre se le veía aparecer en un barco con un ojo, que los piratas se relacionan con él. Bueno, todo esto ya digamos que sería como otra historia que podría estar añadida ahí. Pero bueno, él efectivamente, él se lleva las runas y cuando tiene las runas en su poder puede experimentar una energía y una magia bastante sorprendente, algo que realmente
hacía que vibrase. Y entonces de ahí es donde él deja las runas, ¿no?, en la tierra para que el ser humano empiece a estar con ellas. Bueno, esto es una de las mitologías que, bueno, que destacan un poco. También se habla de un árbol que tiene 3 raíces, 3 fuentes, ¿no? Una que invoca el pasado, otra que está relacionado, digamos, el cielo con la tierra, el extramundo, en fin. Lo que quiere decir de alguna forma todo esto es que las runas son capaces de conectar con el inframundo, con el cielo, con lo más profundo de todo, con el pasado y con el futuro. Tienen esa capacidad. ¿Qué pasa? Que realmente hoy en día hay muchas runas también, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo las runas, bueno, germánicas, que realmente hay de celtas. Bueno, sí, realmente los celtas han aportado mucho a las runas, ¿vale? Luego lo voy a explicar un poquito. Mucha gente me pregunta, ¿qué diferencia hay? Realmente a nivel de símbolos prácticamente no hay diferencia. Puede ser que haya una mínima, pero sí hay mucha diferencia en otras cosas. Estas runas, pues digamos que cuando tú tomas una runa en tu mano, tú cierras los ojos y puedes trasladarte, puedes notar esa energía, incluso a veces sientes cómo a tu alrededor está vibrando. Yo puedo hacerme unas runas, que de hecho yo me las he hecho y me las hice siendo muy jovencita, de hecho antes de conocer estas, por supuesto, hace ya bastantes años. Y sí, y sirven, ¿vale? Coges la madera, coges lo que tú quieras, siempre que sea natural y siempre que tú tengas esa fe, esa decisión de decir, esto funciona, ¿no? Ese convencimiento en ti misma, pues te va a funcionar. Pero no es igual. O sea, yo puedo coger mis runas, las he hecho aquí, me van a contestar si les pregunto, pues claro que me van a contestar, al igual que contesta el péndulo y 1000 cosas que hay. Pero no tiene nada que ver. Aquí es como si el dios Odín se comunicase con nosotros a través de ellas. Ahí está la magia. Por eso ahí tenemos una herramienta que tenemos que saber respetar y tenemos que saber utilizarla. Ahí sentimos cómo realmente, como si otros seres nos estuvieran hablando. Y muchas veces a lo mejor dicen, pues mira, que es que fulano está malo y me gustaría saber qué pasa y qué le pasa. Y curiosamente nos viene enseguida la runa del frío y la runa del estómago. Y dices, pero bueno, está claro, ha cogido frío en el estómago, ha cogido algo, ¿no? Tiene algo y entonces te dices, sí, está vomitando y tal. Son capaces como de transformarse en ese momento para hablarnos de una manera diferente a la que normalmente nos suelen hablar. Bueno, entonces digamos que vemos aquí que toda la sabiduría germánica, ellos tardaron mucho en utilizar las runas un poco como en plan de adivinación, ¿no? Ellos los tenían demasiado respeto, las tenían pues como que eran muy, muy sagradas y bueno, pues si había un rito religioso, una religiosa especial, pues bueno, pues sí que se les permitía y poco a poco, hasta que llegó un momento en que bueno, sí que las empezaron a usar. Los vikingos, ¿no? Los vikingos, todos estos. Los vikingos utilizaron las runas desde otro punto de vista, que esto también lo han dejado aquí, toda esa energía, y por eso también, ¿qué es lo que ellos realmente hicieron? Hicieron muchísimas cosas, y habrán hecho muchísimas más cosas que yo no sepa, ¿vale? Pero entre las cosas que ellos hacían, eran como empezar a utilizar las runas, pues bueno, ellos siempre estaban con sus luchas, con sus guerras, con sus batallas, con sus cosas, y eran unas batallas muy duras, ¿no? Todos hemos visto películas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y muy sangrientas. Entonces, había siempre quien no estaba preparado para la batalla, no quería ir a la batalla, pero ahí no se puede elegir. Y entonces sí que de alguna forma
iban a consultar las runas. Era muy complicado consultar las runas en aquella época. Digamos que tenía que estar todo propicio. Nunca las echaban los hombres, eran todas mujeres, eran mujeres que se dedicaban exclusivamente a ello. Tenían que ver la hora del día en que se tenían que mirar, cómo estaban los astros, cómo estaba sobre todo la luna, y si iba un señor que tenía que estar al frente de una batalla, pues bueno, había que mirar muchas más condiciones. O sea, no se le podía coger y decir, vale, sí, como hacemos hoy en día, ¿no? Vale, no te preocupes, vamos a ver qué pasa. No, tenía que decir, ¿tienes miedo? ¿Tienes esto? Vale, yo tengo que consultar. Y luego yo te digo si puedes o no puedes. Y había veces que simplemente no les podían ni echar las unas, pero sí les hacían un amuleto protector para que saliese, digamos, de alguna forma vivo. Entonces, claro, todo esto lo meten los vikingos, ¿vale? Los vikingos son ellos los que lo van metiendo. Antes no se utilizaban todavía desde este punto de vista, de esta forma. Y entonces así pues se iban haciendo. Cuando una persona, una mujer, iba a dar a luz, pues pasaba un poco lo mismo. Aparte de tener todo en cuenta todo, miraban incluso la familia que era, la casa de donde procedía y siempre consultaba, digamos, la sacerdotisa, ellos lo llamaban la echadora de runas, pero bueno, podemos llamarla como queramos, y miraba y consultaba el grado. Si le salía todo muy más o menos favorable y todo, sí que se le decía que viniese, que viniese siempre vestida de blanco y a partir de cierta hora, ¿vale? Como que hay ciertas horas mágicas para esto. Entonces ella iba y así pues un poco le decían si iba a ser varón, si iba a ser hembra, cómo iba a ser, a qué se podía incluso dedicar. Digamos que le daba demasiada información, ¿no? Le daba mucha información de la vida de esta persona, tanto si era buena como si era mala. Normalmente, cuando ellas veían que el parto podría salir mal, que habría algún problema grave, directamente no las hacían entrar. O sea, directamente les decían que no se tenían que preocupar, que no era el momento, que los astros todavía no les permitían poder hacer esa pregunta y sí que de alguna forma pues les daba una runa que fuese protectora y sobre todo que proteja el embarazo, ¿vale? Para protegerla. Había veces que la que corría peligro era la mujer, no el niño. Entonces ahí cambiaba la runa. Pero bueno, ellos todo esto era como, pues casi, era una religión, porque realmente es que era una religión, ¿no? Es como si nosotros tenemos un problema, ¿no? La religión católica sobre todo, pues bueno, nuestros antepasados, nuestros padres siempre pues, han ido a lo mejor a la iglesia a rezar a un santo, se sigue haciendo, ¿no? Para pedir que salga bien esto, lo otro, esto es igual. Aquí digamos que era como una religión, sabías que si te decía, haz esto, aparte de que pudieran utilizar cualquier ungüento, cualquier aceite, cualquier planta, pues ellos tenían toda la fe puesta ahí. Y para ellos era suficiente. Ni siquiera preguntaban, entonces, ¿por qué no puedo consultar? No, es como que lo tenían todo de alguna forma, tanto respeto, que no hacía falta preguntar nada, que simplemente con los que le decían era suficiente. Y bueno, un poco era así la utilización. Todo eso daba pues como más poder, ¿no? a las runas, está más poder a toda esta caligrafía que hay aquí, a todos estos símbolos sagrados, pero realmente ellos los hicieron como algo sagrado, ¿vale? Y entonces sí que de alguna forma esto pues bueno ha ido evolucionando y ha ido pasando a nuestros días y sigue evolucionando, porque evolucionan según evoluciona la vida. Lo más importante es, pues bueno, cogerlas y respetarlas. Es decir, yo mimo a mis runas,
y yo no tengo duda de cuando yo pregunto algo, me guste o no la respuesta. Si no me gusta la respuesta, me aguanto. No vuelvo a preguntar, porque no se debe preguntar la misma pregunta, por lo menos dentro del mismo día, ¿vale? No debemos. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que, bueno, tienen una manera muy sutil de darte los mensajes. Entonces no son tan bruscos. Entonces para muchas personas que tienen miedo al tarot, ¿no? Porque hay quien lo tiene, hay quien le encanta, es como todo. O por a lo mejor porque no se le ha hecho nunca. Bueno, pues eso es una forma más ligera de empezar a estar dentro de este mundo. Ay, perdón. Realmente es un mundo fascinante. Es como todo. Es práctica, es aprender, porque cada día, yo cada día me sorprendo. Yo llevo echándole unas, no sé, igual 25 años o por ahí, pero yo me sigo sorprendiendo de sus respuestas. Me sigo sorprendiendo cuando veo cosas que dices, es curioso, ¿no? Cómo puede salirle esto a esta persona. Tú imagínate. Y es muy bonito el sorprenderse, el ver que aunque sea una herramienta que utilices, pues siempre te va a sorprender. La verdad sirve para muchas cosas, porque cuando estamos súper agobiados, ¿no? Tenemos las opciones, bueno, tenemos muchas opciones, ¿no? Con las runas. Lo primero que yo aconsejo es ver ese agobio, que es siempre al origen, por supuesto, que es lo que lo produce. Y luego ver qué nos aconsejan, ¿no? Ver un poco el futuro, ¿no? Que nos dice qué va a pasar y cómo nos aconsejan que tomemos esta situación. Con lo cual, imagínate, tener un consejero así es algo fantástico. Luego también, pues vamos a hacer que para que este acontecimiento de alguna forma, pues bueno, nos surja antes, nos vaya mejor, pues vamos a ver de alguna forma un poquito, vamos a buscar ese amuleto que nos dé esa tranquilidad. A veces, pues bueno, hoy en día nos agobiamos por todo. Que, pues, si hay que buscar casa, porque hay que buscar casa, si hay que viajar, porque bueno, si no es un viaje de placer, es un viaje de trabajo, bueno, pues siempre hay agobios, siempre hay replanteamientos. Y la vida es así, hoy en día la vida es totalmente así. Pues esto es un poco como decirte, para, relájate, vive el momento, que es lo que no hemos aprendido. Nos pasamos toda la vida pensando en el pasado. Ay, si hubiese hecho esto, si hubiese cambiado esto. Ay, si hiciese esto, o hiciese lo otro. ¿Y qué pasa con este momento? ¿Qué pasa con el presente? Realmente es lo único que existe. Es lo único que realmente tenemos es el presente. Bueno, pues las runas nos dicen de alguna forma, céntrate, vive el presente, ¿eh? ¿Qué es lo que tienes? Claro, cuando te dan esta respuesta y tú a lo mejor estás esperando, pues yo que sé, emprender un nuevo negocio, un nuevo trabajo, otra cosa, y estamos tan liados que realmente terminamos por no tener ni siquiera, no solamente tiempo a nosotros mismos, que nos olvidamos de nosotros mismos por completo, sino para no tener tiempo ni siquiera para nuestros seres queridos, ¿no? El tiempo es como que al final no lo tenemos. Y encima estamos pensando hacer más cosas. Y cuanto más cosas hacemos, más cosas queremos hacer, ¿no? Bueno, es como una droga, nos drogamos nosotros mismos. Y claro, coges las uñas y te dicen, no, no, es que tienes que estar aquí y ahora. Y tú dices, qué respuesta tan rara, yo no he preguntado eso, ¿no? De alguna forma te dicen, no, no, si yo no he preguntado eso, no he preguntado eso, si yo sé lo que yo quiero hacer, ¿por qué me dicen eso? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en contacto con seres muy por encima de nosotros, seres que nos están llevando estos mensajes a nosotros
y por supuesto deberíamos de pensar un poco en ellos. Realmente, pues bueno, antes, mira, es muy curioso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si empiezas a investigar sobre runas, aunque realmente la gran mayoría, ¿no? Ha sido los pueblos germánicos y, bueno, una parte de Gran Bretaña, en fin, toda esta zona. En España también ha habido. En España hay un asentamiento celta, que me imagino que lo sabréis todos, ¿no? Y ahí se han utilizado, ahí sigue habiendo, se ven en ciertos sitios alguna que otra runa, digamos, no dibujada, tallada, es que son como aparecen. Entonces nosotros también hemos tenido esa cultura. De ahí, bueno, eso está en el norte, ¿no? Entonces de ahí que siempre el norte siempre se le ha relacionado con un lugar también mágico. La verdad es que cuando vas allí, todos estos sitios donde hay esta clase de energía, todas estas, incluso, bueno, se hablan de puertas astrales, pero bueno, esto, bueno, ya sería otro tema, sería otra cosa. Sí que es cierto que tú vas allí a estos asentamientos y notas un cambio energético diferente. Es como una especie como de cosquilleo, ¿no? Que te entra por los pies y vas sintiendo todo eso y ahí sí que echas las lunas ahí, coges las lunas ahí y es como si estuvieras en otro planeta. Es como si realmente toda esa energía fuese capaz de trasladarte. Entonces sí que es cierto de que realmente hay lugares especiales y curiosamente habían estado ellos. Entonces, bueno, nosotros tenemos en España, digamos que han pasado tantas culturas, han pasado tantas cosas que realmente tenemos muchísima información. El problema es que ha sido tabú durante un montón de siglos, ¿no? Si no, podríamos llegar a tener, desde luego, muchísimas más cualidades en todo esto. Yo siempre os aconsejo que hay una cosa muy importante cuando empecéis a utilizar, bueno, pues cualquier medio, el que vosotros os guste, porque cada uno tiene que hacer lo que realmente le llame. Es decir, si yo os digo, mira, es que las runas son magníficas y en cambio a lo mejor vosotros un día veis un tarot y dice, ¡ay, qué bonito! Bueno, pues empieza por ahí, porque ya de antemano ha conectado con tu energía. Está allí. No tenemos que forzar. Este es un mundo donde no hay que forzar nada. Hay que dejarnos llevar. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar mucho por el ojo. Por eso cuando muchas veces, ¿no? Es como los minerales, ¿no? Viene a lo mejor, ¿no? Viene un cliente y va al mineral. Sí que es cierto que generalmente el mineral que ves pueden ser dos cosas. A veces nos confundimos. Una es que te encanta ese color y entonces has cogido ese mineral. Y otro simplemente vas porque lo necesitas. Realmente todos tienen cantidad de propiedades. Entonces yo, cuando ofrezco las runas, al igual que si los ofrezco un mineral, cierra los ojos. Mete la mano en el saquito. Porque las runas generalmente, yo aconsejo siempre que cojáis un saquito, que las metáis dentro. Un saquito que sea bastante grande, ¿vale? Os voy a enseñar. Mira, así, ¿vale? Que sea bastante grande. Este, por ejemplo, es de terciopelo. Pero bueno, algo que te guste, un color que te guste, un tacto que te guste. Y entonces ahí se meten todas las runas dentro, podemos ir metiendo todas. Aparte de que siempre las vamos a tener recogidas, las vamos a tener ahí. También es cierto que nos van a ayudar muy fácil a la hora de que podamos un día decir, voy a utilizarlas, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí, todavía, por supuesto, digamos que hay quien viene a una consulta, que bueno, que sí que las dejo, que las toquen, porque me gusta que sientan esa energía y que la runa se coja esa energía de esa persona para que hable mejor. Entonces, a mí sí que me gusta que las toquen. Entonces, cuando ellos vienen y, bueno, y tienen que escoger, yo digo, cierra los ojos y cojo una runa. La runa te va a decir lo que significa, pero ¿y si no coge dos? Y tiene una en cada mano. Ahora dime qué energía sientes con una y qué energía sientes con otra. Y realmente es que la energía no tiene nada que ver,
O sea, que aunque nos parezca, bueno, son iguales, tienen el mismo material, tienen el mismo tamaño. No, incluso a veces, claro, es que muchas veces no creemos en nosotros mismos. Y como somos tan incrédulos en nosotros mismos que creemos más en lo que nos dice cualquiera que nosotros, pues a lo mejor, es que a lo mejor la mano derecha tiene más energía que la mano izquierda. Vale, cámbiala, vamos a cambiarla. Y ahora a ver qué pasa. Están igual, están equilibradas. Y ahí es donde se empieza a dar, incluso poniéndolas luego, una está más caliente que la otra. Bueno, eso es una forma de ver realmente qué es lo que necesita, porque la runa te va a decir en qué estado estás, ¿vale? Bueno, pues eso sería, bueno, es parte, digamos, de toda la mitología, todo esto, unas pequeñas pinceladas. Realmente se han descubierto muchísimas cosas de runas y hay muchísimas que pasan muy desapercibidas porque no están ya muy gastadas, están un poco como alteradas. ¿Por qué se dice la herramienta del destino? Porque realmente nos ha ido guiando desde que el hombre es hombre. El hombre, digamos que en la prehistoria podemos imaginarnos, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre ahí no tuviese nada? Tenía que cazar, tenía que comer. ¿Y cómo tenía piedrecitas en ciertos rituales? ¿Por qué las ponían al lado de sus tumbas junto a otras cosas que han aparecido, ¿no? ¿Cómo era posible que tuviesen ya ese valor, esa sensación, esa intuición? Porque todo era intuición. Y claro, esto aún les abre más la intuición. ¿Cómo era posible? Ahí podemos ver cómo realmente somos capaces de hacer prácticamente todo. El cerebro humano, bueno, no lo sabemos utilizar, utilizamos realmente un 10%, muy poquito, y el otro, pues claro, no está dado, por supuesto. Pero bueno, de ahí, digamos que sí, que se podría empezar a ver hoy en día con un escáner, porque claro, todo esto, la ciencia, pues no cree, ¿no? O no ha creído. Hoy en día, pues sí que se sabe que realmente que una persona más intuitiva, una persona que puede tener contactos, digamos, bueno, pues vamos a llamar otros seres o unas canalizaciones. Bueno, antes, pues realmente pensaba que estaba loco, ¿no? Hoy en día se sabe con un escáner que la glándula pineal es un poquito más grande. Simplemente me imagino, porque realmente no se sabe el motivo, ¿vale? El motivo no se sabe, pero supongo que es porque la están utilizando más a nivel de intuición, a nivel de todo. Entonces sí que hay cambios en el cerebro también cuando empezamos a trabajar en este mundo. También, digamos que es muy curioso, ¿no? Porque podemos decir, ¿cómo es posible que las runas tengan su propio lenguaje, su propio abecedario, alfabeto? Y en cambio ellos no lo tenían en la escritura. Es decir, primero aparecen las runas, las utilizan simplemente en casos muy concretos, en casos religiosos. Y también se sabe que en los funerales, todo esto sí que las utilizaban. Al principio no se dejaban que las usaran, pues bueno, pues como los vikingos, ¿no? Los vikingos al final las ponían en los barcos, pues bueno, pues para que el barco, si pongo la runa del impulso, va a ir más rápido, ¿vale? Y sí que la ponían, dibujaban, ¿vale? Dibujaban grande la runa del impulso. Si yo me pongo en el escudo el oso, pues entonces de esta forma voy a estar fuerte, no me van a atravesar. En fin, ellos sí que ya las utilizaban de esta fuerza, ¿no? Tipo amuleto, que realmente serían amuletos muy, muy, muy diferentes de los que nosotros haríamos hoy día. Pero también es lógico, la vida ha evolucionado, las necesidades han cambiado, las cosas han cambiado. Yo siempre diría que no se puede utilizar para cualquier cosa, ni para hacer
un amuleto para cualquier cosa. Es algo sagrado y yo diría, tú pedirías eso, por ejemplo, de la creencia que seas, a mí no me importa. Digamos que creemos en la fuente, ¿no? O en Dios. Si tú tuvieras que pedirle algo para mejorar algo de tu vida, ¿qué cosas pedirías? O sea, hay que escoger bien. No decir, no, es que yo quiero esto, pues yo qué sé, para tener una casa más grande, para tener 10 coches. No, para esas cosas yo no lo aconsejo. Yo soy de las que sigo pensando que es una herramienta muy valiosa, es una herramienta sagrada y debemos tenerla como cual. Y debemos de seguir un poquito así todo el tiempo que podamos con ella. Yo de toda la vida las he tenido, por supuesto, muchísimo, muchísimo respeto. Las runas tienen, cuando empecemos a verlas, ¿no?, muchísimas interpretaciones. Es decir, tú coges un libro de runas y en unas te va a decir una cosa, en otras te va a decir otra cosa. Esas interpretaciones no están ni bien ni mal, van a funcionar y van a valer, pero realmente digamos que son diferentes a las que realmente si seguimos utilizándolas como algo tan especial, pues vamos a utilizarlas como lo que son. Todo lo podemos utilizar para todo, ¿no? Entonces vamos a sacarles el máximo provecho a las runas. Ya que las tenemos, vamos a decir, por fin tenemos algo que nos va a ayudar en el día a día, porque tú por la mañana simplemente sacas una runa y dices, a ver, ¿cómo me va a ir el día? Y a lo mejor la runa te dice, vas a hacer una cuerda, ya está. Y al día te saldrá la cuerda. Imagínate que te dice, cuidado. Bueno, pues tienes que ser precavida en ese día, porque son de estos días que salen tontos, que parece que todo sale un poco como al revés, ¿no? Como decimos, voy al tren, se me escapa el tren, voy al metro, se me escapa el metro, voy allí, ahora llueve, ahora para el remate se me rompe el zapato, ¿no? Estos días que tenemos totalmente completos. Bueno, pues ya nos ha avisado. Entonces lo único que tenemos que hacer pues es relajarnos y tomarnos ese día, pues un poco siempre hay que agradecer, nos pase lo que nos pase, ¿no? Si tú agradeces, bueno, pues agradezco, das gracias, ¿no?, por todo lo que pasa. Es un día duro, pero bueno, al final se soluciona y con el agradecimiento sale. Entonces, ese día, pues si te dicen, vas a tener un día complicado o un poco raro, pues bueno, voy a llevarme una runa que me dé esa confianza, esa fuerza para que mi día, bueno, no sea tan nefasto, o al menos que yo me lo tome de otra manera y diga, bueno, sí, no han salido las cosas como yo he querido, pero al final tampoco está mal. Vale, pues también podemos escoger una runa, que para esos no, y eso más bien era lo que hacían los germánicos, ¿vale? O sea, es un poco diferente a cómo lo utilizaban los vikingos, ¿vale? Un poco diferente, es decir, los vikingos cogían toda la cultura que ya tenían germánica, más ahora vamos a darle esto. Y sin querer nosotros también aportamos muchas cosas. Al final nosotros también estamos aportando bastantes cosas, ¿vale? Aportamos ahí bastantes cosas a todo. Cada persona es un mundo. Como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. No quiere decir que ninguno sea mejor ni peor que otro. Sí es importante es que siempre tiene que ser lo que a vosotros lo resuene. Así que es lo que os comentaba. Vais a mirar libros y algunos coinciden, otros no. Yo realmente tengo mi propio libro y yo tengo mi propia interpretación. Yo mi interpretación me baso en los hechos, en todo el conocimiento, en toda la experiencia que he ido pasando. Es decir, si a mí me está diciendo, por ejemplo, esta runa me está hablando del cielo, pero si mi pregunta es otra cosa y me sale, pues a lo mejor resulta que en ese momento pueden ser papeles o pueden ser cualquier otra cosa. Y yo tengo que ver realmente lo que a mí no me falla. A ver, no hay nadie perfecto, ¿vale? Pero bueno, por lo menos, digo,
hay, pues esto es así, más tarde, más temprano. Es que, además es que suele suceder. Es que aunque yo te diga, bueno, esto es de un 80 a un 90, son tonterías. Realmente muchas veces te están hablando incluso del momento. Pero algunas lo bueno que tienen es que te hablan del momento. Empiezan hablando del momento, te empiezan hablando de la situación que tienes. Entonces, cuando te hablan de una situación, ahí tú ya te estás diciendo, es que está saliendo en mi vida y yo no he dicho nada. Además, yo vengo para otra cosa, que no quiero ni siquiera que porque se va a enterar de mi vida, ¿no? Bueno, pues ellas te van hablando y al final llegas, digamos, a esa respuesta que estás buscando. Es una respuesta, a mí me gustan mucho, ¿no? A mí los métodos, bueno, me encantan todos los métodos que hay, por supuesto, pero a mí esto y los registros son para mí los que más te dan ese toque de atención, ¿no? Más nos dicen las cosas, no lo que queremos escuchar, sino lo que realmente tenemos que escuchar, que es muy diferente. Y no hay tantos matices. Es decir, bueno, esto es así y es así. Y entonces, bueno, pues me gustan mucho porque cada vez somos más sutiles, ¿no? Hombre, todo dentro de una sutileza, por decirlo. Pero hoy en día todos queremos escuchar cosas que nos agraden, ¿no? Y ya cuando nos dicen, es que imagínate, tú tienes algo previsto y dices, bueno, yo esto lo tengo ya previsto y yo ya de aquí a un mes, pues ya está, ya lo tengo programado y bueno, voy a preguntar. Y a lo mejor te dicen que en lugar de un mes son 10. Pues claro, realmente dices, no, se han equivocado. ¿Cómo van a ser 10 meses si es imposible? Si esto ya está. Esas cosas son las que tenemos que aprender a comprender y a aceptar. Cuando emprendamos, ¿no? Cuando empezamos a aceptar todo esto, nos va a ser más fácil entender. Porque hay muchas veces que estos seres están ahí y nos están hablando y nos están viendo y ni siquiera podemos escuchar, ¿no? Entonces, esto es un poco también como este vínculo que podemos tener con ellos, ¿no? Algo que dices, bueno, vamos a ver si a través de ellos. Pero claro, somos muy impacientes. Por eso ya os he dicho al principio, la paciencia es fundamental. Realmente cuando uno quiere aprender a echar las runas, bueno, lo primero yo les aconsejaría, no es difícil, ¿vale? Porque no es una práctica difícil, mucho menos. Además, bueno, pues ya veremos más adelante tiradas, incluso si alguno de vosotros quiere hacer una pregunta, pues yo encantada con las runas, ¿no? Ya cuando ya estemos casi al final del curso, ¿no? En las 2 últimas clases o por ahí, vamos a ver un poco cómo se da el curso y tal, y podemos ir metiendo, ¿no? Incluso un poquito antes, e ir viendo un poco también, pues, una runa, su significado, bueno, el significado profundo que tiene cada una, y luego el por qué yo les doy otro significado o por qué se le puede dar otro, no que les dé otro significado, sino el por qué se le puede dar otro significado en otro momento. Tenemos también que tener en cuenta que todas las runas, a ver, son 22, 24 runas, dependen, normalmente va a depender un poco del juego de runas que compremos. A mí me gusta trabajar con 2, ¿no? Con doble. Yo suelo trabajar con 2 clases de runas diferentes. Bueno, porque a mí 22 o 24 runas me suponen muy poco para hacer sobre todo una consulta general, ¿no? Para una respuesta, incluso una runa te contesta. Pero si tú quieres más matices, porque todos queremos más matices, y si me voy de viaje, cómo, y a dónde, y entonces una runa que te puede decir, mira, vas a pasar por un sitio de montañas, o hay un puente, o hay el mar. Esta clase de detalles, ¿no? Que nos llega a dar, pues todo esto, digamos, que nos enriquece muchísimo, ¿no? Porque realmente nos está contestando
de una manera bastante clara. Entonces, bueno, como todos vosotros queréis aprender, por supuesto, si no, no estaríais allí, lo primero importante, respetarlas. Cuanto más, no me cansaré de decirlo, porque cuanto más las respetéis, ellas más os van a respetar a vosotros también. Eso es muy importante. Lo segundo, confiar en vosotros. Es decir, porque yo he dado cursos presenciales y a lo mejor me dice el alumno, es que yo no sé si a mí me van a funcionar. Vamos a ver, ¿cómo piensas esto? Esto no se trata de que funcione. ¿Tú crees que tú puedes echarlas? Por lo primero que hay que hacer es creer, confiar en ti. Y claro que puedes. No hay nadie más que nadie. Tú déjate llevar por el instinto. No cierres tu instinto. Realmente el instinto está ahí todos los días. ¿Cuántas veces nos dice el instinto? Pues en lugar de comprar el pan primero voy a comprar el aceite. Y al final decimos, no, es que voy aquí. Si te están ya el instinto diciendo, no vayas aquí, ve allí, por ejemplo, hazlo. Y siempre hay algo que te sorprende. Aunque sea una cosa que realmente no sea muy importante. Bueno, mira, la importancia de las cosas es la que nosotros queramos darle. La cosa más pequeña puede ser la más bonita y la más importante, y la más maravillosa no nos puede importar. Pero sí que hay que hacer mucho caso de la intuición. Es la única forma de despertarla. Es la única forma de que tengamos lo que tengamos en nuestras manos funcione, porque nos va a hacer funcionar. Además, esto es muy importante para todo. Mira, ahora mismo pacientes, ¿no?, que yo tengo, que normalmente ellos van al médico normal y luego tienen una consulta y todo esto, es que me han aconsejado que medite. Y esto no se escuchaba hace años. Que un médico diga, digamos, de la medicina normal, de toda la vida, ¿vale? Y claro, es que hay que meditar. Hay que empezar a que nuestra energía salga desde dentro de nosotros. Es la única forma realmente de estar, pues como decían los griegos, mente sana, cuerpo sano, ¿no? Pues igual, exactamente. Es la única forma de mantenernos ahí. Esto es lo mismo. Si yo energéticamente creo en mí, creo en esas runas que son súper energéticas, simplemente con que las roce me dan la respuesta. Y una respuesta clara. ¿Dudas sobre nosotros? Vamos a tener siempre. Somos humanos. Claro, yo también tengo, por supuesto, todo el mundo. ¿Cómo no vamos a tener dudas? No estaríamos aquí, ¿no? Pero hay que tener mucha confianza en nosotros y dejar desarrollar más la intuición. Cuando nosotros hagamos las runas, yo siempre digo, mira, tienes que buscar un sitio tranquilo. A mí me da igual que lo hagas. Me da un poco igual hacerlo en casa, que si tú dices, voy al campo y voy a hacerlo. Ahora, no te lo lleves a una cafetería, no te lo lleves a un bar, no sé, respeta el ambiente, concéntrate, deja que ellas te hablen. No pienses en nada, no pienses en qué me van a decir, qué no me van a decir, lo estoy haciendo bien. Mira, no hay una regla fija de charlas, ni una norma fija de usarlas. Simplemente yo os voy a ir dando pautas, yo soy bastante práctica, voy a ir más al grano, por decirlo a la hora de echarlos, que coger que bueno, y luego empezar poco a poco, poquito a poco. O sea, primero vamos a un día, hacemos todas las runas juntas. Yo sí que os diría que ya que habéis empezado el curso, que os compréis unas runas. Os pasen, incluso me gustaría que al mismo tiempo que, bueno, me gustaría veros las caras, también os lo digo, pero bueno, me gustaría también al mismo tiempo, ahora me imagino que, bueno, al principio siempre da un poco de vergüenza, pero os invito que la próxima semana, cuando estemos aquí, veo las caras, cada uno traiga sus runas, ¿vale? Compre sus runas, el que las tenga, que las lleve,
y vamos a ir viendo cómo nos sentimos con ellas. A ver, si queréis aprender, hay que practicar. No solo me tenéis que escuchar hablar, que además es muy aburrido. Al final termináis cansando. Entonces sí que me gustaría que la próxima semana participarais un poquito. Vamos, por lo menos, me gustaría que tuvierais ahí un juego de runas cada uno y bueno, vamos a ir por lo menos viendo la energía que nos transmite y me gustaría compartir y que vosotros compartáis conmigo y que una me diga, por ejemplo, pues no siento nada, ¿no? Pues vamos a esperar. ¿Y tú qué sientes? En fin, es la mejor forma de aprender y sacar el máximo provecho a todo el taller, ¿no? Y sobre todo, realmente, pues bueno, que os empecéis. Es más fácil ir aprendiendo así que luego, ¿qué vais a hacer? ¿Tomar nota? No es necesario. Eh, si no, ¿qué vais a hacer? Ponerlo todo en práctica. Al final os vais a olvidar de todo. Y os vais a poner nerviosos y al final os vais a aburrir. Entonces, la semana que viene es obligatorio todos traer unas runas. Me gustaría que me las enseñarais. Y bueno, el que sean de madera me diga, ay, mira, son de madera, son de porcelana, son de cuarzo, no importa. Yo siempre aconsejo que sean planas y que sean todas, por ejemplo, este juego, pues todos del mismo tamaño. Estas del mismo tamaño, ¿no? Si este es un juego diferente al otro, que sean todas iguales. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando tú coges una runas diferentes, terminamos por aprendérnoslas. Y ya sabemos, esta nos dice eso, esta digamos es mejor, esta es peor. Eso no nos va a servir. Yo quiero que cada vez que vosotros cojáis las runas, es como el primer día, que tengáis esa incertidumbre, ay, qué runa es, qué me ha salido, qué me han dicho, esa emoción, ¿no? De verla. Eso es un poco lo que a mí realmente me gustaría que aprendierais. Yo cuando las coloco, ¿no? Las mueves, hay muchas formas. Una forma es, si voy a coger una o dos, pues prefiero cogerlas del saquito, ¿no? Si lo que quiero es ya hacer un replanteamiento a las runas, bueno, voy a ver en general o voy a ver un problema, digamos, pero quiero que me dé más detalles. Bueno, pues entonces ya echaríamos todas las runas sobre la mesa, siempre sobre un tapete, un pañuelo que tengáis de seda, algo bonito, que sea liso para que pueda destacar el color que tiene la runa, ¿vale? Para que vosotros veáis bien, con facilidad, la runa. Y luego yo cuando las voy cogiendo, me gusta ponerlas boca abajo y irlas descubriendo sobre la marcha. Esa es una emoción, ¿no? Yo siempre me emociono cuando las he hecho, aunque las haya echado miles de veces, ¿no? Pero todo hay que mantenerlo vivo, todo hay que tener, en ese momento es como que existen las runas y tú. Cuando ya poco a poco aprendáis a controlarlas, a entenderlas, porque fijaros, vosotros os tenéis que hacer a ellas, pero ellas también a vosotros. Es como si todos estos dioses, ¿no?, que están ahí, perdón. Mira, esto es muy interesante, ¿no? Hay un participante, ¿no?, que me dice, Eva, me dice, a mí me llamaron la atención antes del curso y tenerlas en la mano por primera vez se me puso un nudo en el estómago. Me las compré hace 3 semanas, cosas del destino. Pues sí, Eva, efectivamente, esto funciona así. Bueno, Eva, la próxima vez te quiero ver la cara, por favor. Y quiero ver tus runas, ¿eh? Quiero participar en esa energía de tus runas y que participemos todos. Tú imagínate, compras las runas hace 3 semanas. Bueno, el número 3
no es un número cualquiera, ¿no? Ya sabemos que los números así más importantes para hacer cosas, el 3 es el número del empiece, ¿vale? Según Nicolás Tesla, que bueno, que fue un científico que trabajó muchísimo con los números a niveles, digamos, de diferentes planos, de diferentes universos, ojo, ¿eh? Pues el número 3 es el empiece, justamente es el empiece. 3 semanas es el 21, con lo cual nos está conectando ya con un mundo ahí de muchas cosas. Y bueno, entonces yo te diría que ya que las tienes, pues hay quien dice, hay que cargarlas, no hay que cargarlas, están cargadas. Solo tenemos, como tú has dicho, tuviste un nudo en el estómago, esa runa ha cogido tu energía y tú la de ella, ¿no? Me gustaría saber qué runa es y si nos la puedes mostrar un poquito, pues yo creo que nos vendría muy bien a todos, ¿no? Ver un momento qué runa es esa, ¿vale? Porque seguramente te estaría diciendo algo muy importante y es una forma de, bueno, de compartirlo con nosotros y de poder compartirlo contigo. Bueno, eso de que te dicen que tienes que hacer unas runas tuyas no es necesario. Mira, yo me hice mis propias runas, te comentaré. Esto es un poco una anécdota, más que nada. Yo mis primeras runas me las hice con 8 años, ¿vale? Me hice 2. Y me las hice, bueno, yo a esa, digamos que en esa edad, pues bueno, ya tenía muchas experiencias y muchos contactos con muchas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces yo tenía, bueno, y tengo un hermano mayor, pero mi hermano mayor siempre jugaba a las chapas, ¿no? Y ponían los futbolistas, ¿no? Las cabezas de los futbolistas y jugaban al fútbol con las chapas, con sus amigos, hacían un equipo, otro, era lo típico, ¿no? Y yo mirando las chapas, yo no veía a los futbolistas, yo veía las chapas que me hablaban. Y era como que me decían cosas, ¿no? Y yo cogí un día 2 chapas, una me la pinté de azul y otra de rosa, con la pintura del colegio. Y sabí, y no decía nada, simplemente veía que cuando me salía la rosa, pues era como un sí, era algo bueno. Y la otra era un no. Entonces empecé, digamos, a hablar con ellas, ¿no? A preguntarles, pues yo qué sé, pues yo qué sé, voy a saltar a la comba. Imagínate qué pregunta podíamos haber en aquella época, que en mi época ya era muy antigua, como yo digo, en aquella época y aquella edad. Pues a lo mejor me salía la rosa, sí, y venía justamente mi vecina, oye, venía con la comba, vamos a saltar a la comba. Y yo no me lo podía creer, y decía, ostras, fíjate, esto te está diciendo lo que te va a pasar. Y claro, y todo me pasaba prácticamente automático. Entonces, esas fueron mis primeras 2 runas. Pero luego, cuando yo descubrí estas, las descubrí pues sobre el 95 o 96, a mí me hablan igual, no hace falta que te hagas tus propias runas, que te apetece hacerlas y las tienes, hazlas. Lo que sí es muy importante, si lo que quieres realmente, a ver, ya hemos visto que las runas podemos coger incluso palitos, podemos coger hojas, podemos coger lo que queramos. Ahora, si queremos realmente que tengan toda esta sabiduría, el signo de dentro, ¿no? El símbolo, tiene que estar perfecto. Si no, vamos a tener las runas y nos van a servir, pero no para todo, ¿vale? Bueno, pues me alegro mucho de que ya tengas las runas. Igual la tenéis todos y estáis ahí calladitos, no decís nada. Además, yo sé que hay gente que ya ha tenido mucha experiencia con ellas, porque desde aquí me está llegando, que hay ahí ya quien se maneja y me parece muy bien, me parece perfectísimo. Además, bueno, me parece muy bien que lo compartáis, casi todos podemos aprender de todos. ¿Ves? Aquí también me dicen que se estrenan con ellas. Perfecto. Y bueno, y otros que no las tienen, no pasa nada. La próxima semana yo quiero veros a todos y quiero ver vuestras runas y vuestras caras. Ojito, ¿eh? Y además creo que así podemos intercambiar más cosas,
podemos pasárnoslos todos mejor. Mira, yo he aprendido que cuando tú aprendes de una manera riéndote, amena, compartiendo, eso nunca se te olvida. No te hace falta estudiar nada, ¿vale? Es la mejor manera de aprender, de forma fácil. De hecho, sabemos que muchos niños aprenden cantando, incluso el inglés y cualquier otro idioma. Mira, ahora mismo, por ejemplo, los verbos, bueno, pues mi hijo en alemán, los verbos en alemán se los está aprendiendo cantando. O sea que imagínate, porque es la mejor, dice, no, yo me sé la canción y me sé el verbo, pues perfecto, si es que la mejor forma de aprender es hacerla amena. Entonces yo creo que nada de vergüenzas, nada de esto, y bueno, Ana me gustaría que me enseñara sus runas, y bueno, y todos, el que las tiene ya, pues bueno, me parece muy bien, y el que no estoy seguro que en esta semana se las va a comprar, las va a tener ahí. Bueno, los que las tenéis ya, sí que buscaros, si es posible, una bolsita grandecita, ¿vale? Cogeros un sitio donde estéis cómodos. Yo diría que si podéis estar, bueno, concentrados, ¿vale? No os voy a decir solo, porque sé que te apetece echar las runas y que haya alguien al lado, pues a mí me parece perfectísimo, ¿vale? De alguna forma, pero un momento. Vale, mira, aquí me dice Raquel pues que se compró uno hace años, que el libro le parece muy complicado, le han regalado otras preciosas, y qué bien, para su cumpleaños, me alegro muchísimo. Jolín, pues tienes un montón de runas. Muy bien, vale. A ver, es lo que yo os comentaba de los libros, ¿no? Que dices, parece muy complicado. Pues sí, la verdad, a veces los libros son muy complicados. Yo, la verdad, no me he molestado ni en mirar libros de runas, sinceramente. Es como que, bueno, he ido haciendo mis runas un poco según toda mi experiencia, salen, me van bien y la verdad es que no me he molestado. Sí que es cierto que, bueno, pues también en el tarot, por ejemplo, pues sí que, aunque yo siempre tengo también mi propio método y todo, pero sí que me he consultado libros, sí que por curiosidad, no, por querer aprender más. Ay, voy a aprender más, voy a consultar este libro, a ver si así tal, y de alguna forma me he decepcionado, sí que es cierto. Los libros a veces son aburridos y al final lo que ella dice lo dejan. Las runas gitanas que me menciona aquí, que tiene las runas gitanas. Las runas gitanas son unas runas preciosas, son unas runas más de a pie, no tiene que ver nada. Además, es como la baraja gitana, ¿vale? Tú coges la baraja gitana, que tan bonita, que te sale tu barco, que te sale tu sol, que te sale tu alianza, que te sale la cigüeña, ¿no? Es una, es un poco diferente. Esta, por ejemplo, estas runas son parecidas así. Son unas runas, bueno, pues para todas estas personas que a lo mejor en un momento dado han querido aprender o han comprado libros y le ha sido demasiado complicado, pues las otras te dejas llevar por los dibujos y te dan. No tiene que ver nada. Son muy bonitas, son muy buenas, sirven también, pero, por ejemplo, lo que tú vas a sentir cuando coges esta, no. Y lo puedes probar, porque tú me estás diciendo que tienes 3 juegos de runas mínimo. Entonces, tú lo puedes comprobar. Sí que es cierto que si tú haces una pregunta, aunque tú veas que, por ejemplo, el significado de las runas puede llegar a ser muy difícil, bueno, pues no sé exactamente el libro que tienes, bueno, pues no sé qué te pueden decir, pero bueno, sí que siempre es algo muy sencillo, ¿no? Ver si la runa es favorable o desfavorable. También las runas, ojito con las runas. Las runas hay que verlas derechas. Si te sale al revés, hay que leerla al revés. Si te sale hacia un lado, hacia el otro. La runa sí que eso es muy importante tenerla a rajatabla, ¿vale? Por lo menos en las runas normales, ¿no? Las runas gitanas no es necesario, pero en estas sí, porque estas a veces nos hablan un poco hasta el milímetro, o sea, nos sale de lado y
Y no tienes que ponerla mirando boca arriba ni boca abajo, hay que leerla de lado, ¿vale? Porque nos está indicando algo que a lo mejor es, imagínate que preguntamos, ¿va a suceder esto? ¿No? Yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Y a lo mejor, si la runa estuviera de pie, nos diría sí. Si estuviera boca abajo, nos diría no. Vamos a suponer, vamos a ponerlo en lo fácil, ¿vale? Aunque no siempre es así, ¿vale? Pero te lo voy a poner fácil. Pero si está para la derecha, ¿no? Como las manillas del reloj, nos diría probablemente sí, pero falta tiempo. Y a la izquierda diría, de momento no. Es decir, ahí no está matizando algo, nos están matizando. Entonces, estos matices, depende la pregunta. Imagínate que nosotros preguntamos, quiero ver a nivel espiritual mi evolución. ¿Estoy evolucionando? Y a lo mejor pues te sale, pues vas despacio, o sí, pero poco a poco, o estás en el camino, va a depender también de la runa que nos salga al lado, ¿vale? Entonces es importante ver eso, porque ahí también te está matizando, nos está dando otros matices que hay que tener en cuenta. Bueno, pues referente a lo que decía, creo que era Raquel, a ver, que es que para los nombres tengo, sí, Raquel. Vale, pues referente a lo que nos decía Raquel, yo, por ejemplo, lo que os voy a enseñar es, por ejemplo, cuando runa a runa, vamos a ir mirando runa a runa, su significado, tanto cuando esté de pie como cuando esté boca abajo y tal, y cuando la podemos meter en el trabajo, esa misma runa en el amor, esa misma runa bueno, pues en la salud, en fin. Aunque realmente cada una tenga ya, digamos, un grabado específico, pero también tenemos que amoldarlo a nuestro día a día. Y entonces una vez que nosotros tengamos eso claro, nos va a ser más fácil identificar a las runas. Luego tenemos que tener cuidado, porque hay algunas runas muy parecidas, ¿vale? Hay como 4 runas ahí que son muy parecidas, se diferencian muy poquito y el significado no tiene nada que ver. Entonces con esas runas vamos también un día, pues sobre todo vamos a hablar de esas runas, a lo mejor incluso antes de empezar runa a runa, para que las tengamos ahí un poquito más controladas, ¿vale? Entonces las vamos a hacer un poquito así, vamos a ir controlando para que realmente, bueno, pues cuando acabemos, ¿no? Cuando acabemos todo, al menos que sepáis manejaros, entendáis las runas, sepáis un poco manejar, os vayan contestando. Y luego yo os voy a decir una cosa, todo lo que yo os diga, lo que vosotros averigüéis, ojito, dejaros llevar por vuestro instinto. Imaginaros que yo digo, mira, esta para mí es la runa del regalo, ¿vale? Si tú coges la runa y seguramente te va a salir un regalo, pero luego tú imagínate que tú empiezas a estar muchos días ahí trabajando con la runa y de repente pues tú te das cuenta que, ¿sabes? Que esta runa a mí me está diciendo que me suben el sueldo, por poner un ejemplo. Y bueno, una vez lo apuntas, lo tienes en cuenta y está ahí. Resulta que ahora se las he hecho a mi hermana, por ejemplo. Siempre es muy bueno que empecéis por vosotros mismos, ¿vale? Y cuando vosotros mismos ya más o menos vayáis teniendo esas respuestas, esa confianza, vayáis viendo cómo realmente esto va, pues luego sí que, por ejemplo, sí que es muy bueno empezar con amigos, familiares, pero ojito, uno en uno, tomaron en serio. Otra cosa muy importante, si la respuesta no está clara, no hagáis la pregunta igual. O sea, las preguntas es conveniente que si no se repitan constantemente, es decir, como hemos dicho antes, hasta mañana no preguntes. Pero bueno, imagínate que tenéis una respuesta que no sabéis realmente qué os ha dicho la respuesta, ¿no? No la entendéis y habéis preguntado, vamos a poner una pregunta fácil, me voy a ir de viaje y dices, es que con esto y con esto me ha salido así, es que no lo sé. Bueno, pues si hay fecha,
puedes decir, me voy a ir en tal fecha. Podemos ir también, a veces para obtener más información, ir cambiando la forma de preguntar. Eso sería un poco también lo que se puede hacer. Pero primero, empezar, pues bueno, yo os diría que runa a runa, cogerla en las manos, tomar nuestro tiempecito, coger un cuaderno y escribir en el cuaderno qué es lo que habéis sentido con cada runa. Perdón. ¿Qué es lo que habéis sentido con cada runa, ¿no? Ver un poco la diferencia. Pero me gustaría que lo apuntarais, porque luego se nos olvida. Entonces lo apuntáis la runa, entonces pues mira, esta sentí, pues como ha dicho antes Eva, ay, es que sentí un nudo, sentí una sensación, un nudo en el estómago, ¿no? Es como cuando tienes esas mariposas, esa energía que, uff, ¿no? Como es una runa que enamora, ¿no? En ese momento. Vale, ahora voy a coger otro día, no otra, porque podemos intentar hacerlo, pero si cogemos una después y sentimos otra sensación, lo vamos a apuntar. Pero si cogemos una runa y ya no sentimos nada, no nos vamos a saturar. Todo esto necesitamos nuestro tiempo, ¿vale? No nos vamos a saturar, nos vamos a ir poquito a poco. Y entonces, bueno, pues vamos a ir y siempre apuntando todo lo que hemos sentido, si cuando las hemos cogido hemos notado algo especial, porque luego se van notando muchas cosas, ¿no? Me acuerdo que una vez un alumno me dijo, es que cuando metía la mano en el saco y la sacaba era como si mi mano fuera más grande. Yo me notaba en la mano que había crecido, ¿vale? Es una sensación de una conexión total energética, que incluso esto suele pasar, él en ese momento no es que se asustara, ¿no? El chico no es que se asustara, sino no sabía realmente cómo interpretarlo. Pero bueno, realmente esto sabemos que pasa incluso muchas veces cuando estamos dando una sesión de Reiki, ¿no? Que notamos que de repente, como si nuestras manos fueran abajo, como si hubiese ahí, como si fuéramos otra clase de ser. Realmente también tenemos que tener en cuenta, tenemos 7 cuerpos astrales, que en teoría tendríamos 7 manos, ¿vale? O sea que en un momento dado la energía se puede dar, pueden ser 1000 causas, ¿no? Pero bueno, sí que lo que sea es que en ese momento tenemos una concentración, tanto puede ser de la energía nuestra propia como de otra energía en ese momento. Bueno, cuando suceden esas cosas que no tienen por qué sucedernos, ¿vale? Y si no nos suceden, no quieren decir, es que como a mí no me ha sucedido nada de eso, es que yo no he sentido nada cuando he cogido la runa, como esto conmigo no funcionan. Ojito, no quiero que piense nadie así, por eso me gustaría realmente con vosotros ver exactamente qué sentís, cómo lo sentís, bueno, pues sobre todo para guiaros, para ayudaros, para que realmente pues esto no sea una pérdida de tiempo, ¿vale? Para nadie. Y realmente que, bueno, que empecéis con ellas, ¿no? Que de alguna forma, bueno, estar ahí, que los llenéis. Y luego, pues sí, vamos a hablar también de los amuletos que podemos hacer y cómo los podemos hacer, ¿vale? Los amuletos que podemos hacer, cómo podemos hacerlos, incluso, pues, cómo os aconsejo que lo hagáis. Y eso es personal y personalizado. ¿Qué quiere decir? Que es como todo. Cada persona tenemos una energía, una necesidad, unas creencias y unas aspiraciones diferentes. Entonces, y luego os voy a decir una cosa, es como todo, no es decir, un amuleto para toda la vida. Es como cuando nos ponemos un cuarzo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce los cuarzos. Es que a mí me han dicho que esto es para toda la vida. Los cuarzos, al igual que los amuletos, van cambiando según cambian nuestras necesidades. Es decir, si yo ahora necesito un ópalo, pues me pongo un ópalo. No quiere decir que mañana diga, mira, no, mañana me voy a poner una turmalina. Me pongo una turmalina. Tu instinto te va a decir lo que quieres. Pues el amuleto es igual. Podemos hacer, yo sí que os aconsejaría hacer amuletos
concretos. Ya que vamos a hacer un amuleto con una runa, que va a ser algo sagrado, que va a ser algo muy potente, vamos a hacer algo potente para algo que realmente necesitéis, no simplemente por llevarlo, ¿vale? Vamos a hacer algo potente. El que me diga, mira, yo necesito pues encontrar pareja. Bueno, primero, antes de hacer el amuleto, es importante ver qué clase de pareja quieres. No podemos hacer las cosas, es decir, cuando nosotros hablamos, digamos, con el universo, hay que explicárselo todo bien, porque a veces el universo, yo digo, es que a veces no nos termina de entender bien, ¿vale? Hay que explicárselo todo bien, porque todo lo que pedimos se nos da, pero hay que saber especificar. Entonces, sí que me gustaría si alguien algún día quiere algo especial, pero hay que hacerlo especial. Que, a ver, que no queréis a través de todo, bueno, yo creo que podéis pensar que somos como una familia y no tiene por qué daros vergüenza, ¿no? Pero bueno, si no siempre podéis coger pues una consulta privada y lo podemos hacer, ¿vale? Habláis con Marisol en el mismo sitio y podemos coger una consulta privada y ya está, y lo hablamos, pero bueno, yo creo que no debéis de tener, no debemos de tener tantos perjuicios, que los españoles somos los que más tenemos, ¿eh? Bueno, nos quedan como unos minutitos, 7 minutitos o por ahí. Entonces, si alguno tiene una duda, tiene una pregunta, si quiere hablar o si quiere escribírmelo, pues es el momento. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos a Jorge. A ver si te puedo oír, Jorge, un segundo. Micrófono. A ver, vamos a ver, Jorge. A ver el audio. No puedo quitar el audio. Hola. Hola, ahora, ya Hola. está. No quería preguntar nada, simplemente puse la cámara porque estaba terminando y terminé el trabajo que estaba haciendo Muy bien. para que se me viera también, pero nada, no tenía ninguna pregunta en este bueno, punto. perfecto. Vale. De Una todos pregunta. modos, gracias. Vale, una pregunta. ¿Tienes runas? Sí, tengo runas. ¿Las tienes a mano? Ahora mismo no, las tengo Vale. cerquita, pero sí tengo. Tengo Vale. unas runas hechas de madera. Genial, perfecto. Vale, pues para el próximo día, si no te importa, nos las enseñas, Sí, sin hablamos problema. de tus runas y así también, pues bueno, vamos conociendo un poco y vamos viendo a ver qué runa. ¿Las has comprado o las has hecho tú? No, las he comprado. Las has comprado, Las he muy bien. comprado, pero bueno, las quería específicas de madera. Sí, son muy buenas las de madera. Prefiero de madera que otra cosa, pero sí, no, en este caso no las he hecho yo. Tengo unas hechas de piedra, pero bueno, un poquito así. Muy bien, o sea que ya te vas manejando con ellas, ya las has Sí, echado alguna que otra vez, ¿no? alguna que otra vez las he echado y de hecho llevo 3 aquí en la barba. Llevo 3 Muy bien, muy también, bien. así que Muy bien. sí, algo sé del tema. Ya. Muy bien, muy bien. Eso me parece muy bien, estupendísimo. Muy bien. Bueno, pues si quieres compartir alguna experiencia, alguna cosa, pues... De momento vamos a dejar a las otras clases. Vale, lo vamos a ir dejando. Vale. Sí, eso es. Bueno, pues muy bien, encantadísima de conocerte. Igualmente. Y bueno, cualquier cosita, me alegro mucho de que estéis ahí. Muy bien. Bueno, pues ya poco más o menos deciros, pues eso, animaros a que las cojáis, a que estéis con ellas, que busquéis un sitio siempre tranquilo e intentar conectar totalmente, sentir la energía que está ahí. Y sabéis que vale absolutamente para todo, ¿no? Ya hemos visto como Jorge las lleva también en su barba, me parece genial, estupendísimo. La verdad es que hace unos años, bueno, ya
unos cuantos años, por el 95, por ahí, se llevaban muchísimo las runas. Era muy fácil de encontrar, un collar, una pulsera, era facilísimo, ¿no? Hoy en día ya no tanto. Lo único era, pues claro, que las runas no cuadraban. El significado, las runas que ponían, pues bueno, era un poco, iban metiendo runas y lo que caía, ¿no? Además era muy curioso porque había veces que decías, ay, esa runa, es que esa runa es tu nombre o es tu signo. Bueno, no tenía nada que ver, pero bueno, también me imagino que es una forma no solamente de vender, pero también es cierto que todo vale para todo. Si nosotros lo creemos, es lo que nosotros queramos creer. Nos sirve perfectamente. Pues muy bien. Pues nada, nada más, yo creo que más o menos, no sé si tenéis, mira, aquí creo que ha escrito alguien algo, vamos a ver si hay alguna duda más, alguna cosita. Pues muchísimas gracias. Aquí hay quien me dice que se queda con ganas de saber más, de eso se trata, que siempre nos quedemos con ganas, que yo también tengo muchas ganas de saber más, no os creáis que no, por eso siempre, además siempre me aportáis mucho, siempre aprendo también de vosotros y bueno, y me voy poniendo siempre al día, que es muy importante. Pues muy bien. Pues nada, pues hacer prácticas, ir practicando, bueno, tú seguro que practicas mucho y bueno, sí que ya está, entonces bueno, solamente despedirme de todos vosotros, agradeceros muchísimo que estéis ahí y me encantaría que aprendierais muchísimo y encantara, vamos, las runas, que os enamorarais de ellas. Todos los grados en disciplinas esotéricas están a vuestra disposición en la Escuela Esotérica Europea de la Orden de Ayala.